El día de hoy pues hablaremos de la microbiología de las frutas y hortalizas. Como anteriormente ya se vio lo que es la microbiología dice es una ciencia encargada pues del estudio y análisis de los microorganismos, ¿sí? Aquellos seres vivos que no se pueden ver a simple vista, es decir, que son microscópicos, ya que también diremos que no se puede ver al ojo humano, ¿sí? Eh, Viene del griego micro, ¿no? Que significa pequeño, y vida, pues bios, que significa vida, ¿no? Entonces, eso es lo que significa, es microbiología, ¿no? En otras palabras, pues tenemos pues los diferentes tipos de microorganismos. Y a lo que hablamos nosotros, lo que nosotros hablamos, lo referente a lo que es la microbiología de alimentos, es decir, ya hablamos en la clase pues anteriores, ¿no? Son aquellos microorganismos que puedan ser beneficiosos o no pues para el ser humano, ¿no? Hemos hablado de los microorganismos que son pues eh, que no son beneficiosos, ya que pueden alterar las características en un alimento, ¿no? Es decir, las características organolépticas de un alimento, o también pueden algunos ser beneficiosos, ¿no? Como ya se vio en las sesiones anteriores. En este caso tenemos la microbiología de frutas y verduras, ¿sí? Se puede distinguir, dice, dos tipos de flora natural de la fruta, características del lugar de cultivo y otras agregadas durante la recolección, almacenamiento, transporte y comercialización. ¿Eso qué significa? ¿No? Los microorganismos en una fruta, ¿sí? Pueden ser cuando uno pues se lo va a cosechar, o están en el propio cultivo esos microorganismos, ¿no? Y el otro es cuando los microorganismos van a estar en almacenamiento, entonces pues esos microorganismos en almacenamiento, en la recolección y en la comercialización y transporte, ¿no? Va a haber otro tipo de microorganismos que van a tratar de contaminar pues cuando estén en lo que ya se ha mencionado, ¿no? Es decir, en la recolección, almacenamiento, transporte y comercialización. Debido al pH característico de las frutas, hongos, levaduras y algunas pues que son resistentes, dice, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Una fruta se va a contaminar cuando la cantidad de acidez es pues es muy básico, ¿no? Es decir, ¿cómo les explico esto? ¿Sí? Si yo tengo de 0 a 7, ¿no? Se representa, o de 7 para 0, se representa pues la acidez, y de 7 a 14 se representa el álcali o básico, ¿no? Y yo les digo acá, ¿no? Los microorganismos si tienen un grado básico entre 7 a 14, ¿no? Entonces la probabilidad de que ellos contaminan un alimento es mucho más elevada que cuando tiene una acidez pues del rango entre de 7 a 0, ¿sí? Es decir, digamos que si tuviese 4, ¿no? Un pH, una acidez de 4, un pH de 4, entonces sería muy ácido. Entonces, por tal razón, el microorganismo se le hace dificultoso deteriorar ese alimento que es un poco ácido, ¿no? Creo que ahí está entendible. Entre los más comunes se pueden citar, ¿no? Entonces, acá tenemos los diferentes tipos de microorganismos. Tenemos podredumbre seca, dice, ¿no? Tenemos, en este caso tenemos los Purium sp, ¿sí? Ese tipo de microorganismos. ¿En qué superficies se atacan? Eh, en aquellos alimentos que están ya pues sobremadurados, ¿no? Entonces que son más rugosos
y ahí es cuando van a provocar pues ese tipo de contaminación. Luego tenemos podredumbre de frutas con pepitas, ¿sí? Cuando son aquellas frutas con pepitas, hablamos, digamos, de un kiwi, ¿sí? También podríamos hablar de un higo, ¿no? Ese tipo de microorganismos como son el Fusarium botrytis, ¿no? Pueda alterar esa característica, ¿no? ¿Qué más dice? ¿Qué parte, ¿no? Algodonamiento en el corazón, dice. En la parte del corazón o en la parte media, ¿no? Se va a provocar, se va a formar como algodoncito, ¿no? Eso, a veces nosotros en algunas frutas lo hemos visto, ¿no? Ese es ese tipo de microorganismos que va a provocar eso. Luego tenemos la podredumbre amarga, ¿sí? ¿Qué tipo de microorganismos pues va a atacar a la Gliosporium glomerella, ¿no? Entonces le va a dar un sabor amargo, ¿no? Ese tipo también de microorganismos. Tenemos la roña o moteado, la Venturia fuciclaudium, si va a formar costras, dice, o motas en la piel, ¿sí? Cuando sí se forma costras, también se va a formar pues algunas manchas, ¿no? Entonces eso es producidos por este microorganismo que se llama Venturia fuciclarium. Luego tenemos la podredumbre verde o el Penicillium expansum, ¿sí? Ataque a la piel, ¿no? Este tipo de microorganismos también, en este caso son un tipo de hongos, también va a provocar pues malograr pues o alterar la piel de la fruta. Luego tenemos la podredumbre parda, ¿sí? En este caso tenemos pues la monilia, la formación de corriosas en la piel, ¿sí? Es decir, va a formar manchas en la piel de la fruta. Luego tenemos la podredumbre gris o botrytis cinerea, ¿sí? Momificaciones de la fruta, es decir, esa fruta lo va pues va a ser se va a resecar, no va a estar media seca, ¿no? Es provocado por este tipo de microorganismos. ¿Qué más? La microflora agregada depende de varios factores: el agua de riego, el lavado, los lugares de almacenamiento, los manipuladores, la forma de comercialización y el transporte, como lo anteriormente que hemos hablado, ¿no? Es decir, los factores que van a provocar pues la contaminación o la carga microbiana en una fruta, ¿sí? Va a ser el agua, ¿sí? Es decir, cuando en este caso dice el agua de riego, ¿no? El lavado, en el lavado también, en el momento que se le va a proceder al lavado, también se puede contaminar pues con microorganismos. Los lugares de almacenamiento, es decir, lugares donde se va a colocar la fruta, ¿sí? Las personas que van a manipular con sus manos, la forma de comercialización, cómo lo vas a expender, la forma de transporte, todos esos factores van a influir pues en la contaminación de las frutas, ¿no? Por los microorganismos, ¿no? Entonces, en otras palabras, el manejo que se quiera hacer a una fruta tiene que ser lo más adecuado posible para evitar pues de que la contaminación sea muy alta, ¿sí? Las normas para evitar las alteraciones microbianas en frutas frescas, ¿sí? Tenemos las pulverizaciones con agentes microbianos, ¿sí? Luego tenemos el control de lesiones tisulares en la superficie. En este caso habla pues de lo que son cuando una fruta se comienza pues a desrajada o es cortada, ¿no? A eso se llama.
hay que controlar de que no se lesione la fruta. Luego tenemos el descarte de las frutas afectadas, es decir, cuando una fruta ya está ya está dañada, entonces hay que separarla para que no pueda contaminar a la otra. Luego el control de agua de riego, ¿sí? El agua también con la que se controla tiene que ser pues de manera adecuada. El envasado adecuado, ¿sí? Transporte y almacenamiento adecuado y el sistema de expendio apropiado, es decir, los lugares donde se va a vender, se va a exponer pues para en el comercio, entonces tienen que ser adecuadas, ¿no? En este caso de lo que son pulverización, creo la primera dice el producto se aplica sobre las plantas, ¿sí? Mediante pulverización, dice foliar antes o después de la aparición de la plaga. En otras palabras, son pues son desinfectantes, ¿sí? En forma de polvo que se puede adicionar para que no altere, ¿sí? Las características por algún tipo de microorganismos, ¿sí? A eso se llama pulverizaciones con agentes microbianos. Luego tenemos la microflora de las verduras frescas. A diferencia de la fruta, los vegetales en general tienen un pHímetro cercano, dice, lo cual favorece el desarrollo de las bacterias sobre el hongo, dice. Entre las principales variedades de bacterias que se componen la flora natural se encuentra la alcalígenes y acromobacterias, ¿no? En otras palabras, como yo hace rato les dije, ¿no? Los microorganismos atacan pues cuando el pH, ¿no? O la cantidad de acidez es más neutro, ¿no? Es decir, de 7 a 14, no puede estar, o cercanos a 7, no puede ser 6 o 5, ¿no? Ya que la mayoría de las frutas y verduras están por ese pH, ¿no? Y por tanto pues son más propensos al ataque de estos microorganismos. En este caso tenemos las alcalígenes y las acromobacterias, ¿no? Son microorganismos que atacan a este grado de pH. Luego tenemos los Flavobacterium, los lactobacillus y micrococos. Entre los hongos tenemos los Penicillium, Fusarium y Alternaria, Botrytis y Sclerotinia, ¿no? Son también estos microorganismos también son los que dañan pues a los vegetales, ¿no? Luego tenemos la microflora presente, va a ser función del tipo de verdura, lugar de cultivo, clima y estado de desarrollo. Es importante, por ejemplo, en el caso de tubérculos, raíces y bulbos, la composición microbiana del suelo, en el cambio de las verduras, hojas y tallos. La microflora es transmitida principalmente por el agua de riego y el aire. ¿Eso qué quiere decir? Que la contaminación por microorganismos se va a dar, dice, por el agua de riego que se va a utilizar pues en la siembra, en la cosecha, o no, y también por el aire. Y eso va a estar por estos factores, ¿no? Que hace rato, ¿no? El lugar o el sitio donde se va a cultivar, el clima también, si es un clima húmedo también va a favorecer a que la contaminación microbiana sea pues más rápida, ¿no? Entonces eso sería pues la microflora. Luego tenemos los microorganismos patógenos de raíces, de bulbo y tubérculos. Cuando yo te digo de microorganismos patógenos, yo me refiero que son aquellos microorganismos que pueden dañar la salud pues de un ser humano, ¿sí? En tubérculos, dice, las papas, ¿no? Tenemos también los camotes, ajos, cebollas y raíces,
las mandiocas, bulbos y el puerro, ¿no? Los rabanitos, remolachas, zanahorias, bacillus clostridium, las zanahorias dice los bacillus clostridium, mientras que en las verduras la hoja puede detectar gran cantidad de enterobacterias. ¿Sí? Eso que quiere decir que estos microorganismos son aquellos que pueden dañar, ¿no es cierto? Que pueden dañar este tipo de tubérculos, podríamos decirle, ¿no? Entonces son más propensos este tipo de microorganismos que pueden dañar a este tipo de tubérculos. Luego tenemos acá de igual manera, ¿no? Podredumbre bacteriana, es decir, cuando la podredumbre se da por efecto de las bacterias. Acá tenemos podredumbre blanca, tenemos este hongo que se llama esclerotinia, dice destrucción de las paredes y del tejido, en este caso tejido y las paredes pues del vegetal, ¿no? La cáscara. Tenemos la podredumbre negra o alternaria o hongo, la destrucción también de las paredes. Alguna vez nosotros hemos visto un vegetal en la superficie que está de color negro, ¿no? Medio negro oscuro, entonces es por este tipo de hongo que se llama alternaria. Luego tenemos la autotrainosis, ¿no? En este caso también pues son un tipo de hongos que destruye las paredes del vegetal, ¿no? Las normas para evitar alteraciones microbianas en frutas y verduras, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que yo debo hacer para que no se contamine con los microorganismos una fruta y verdura? Dice, primero yo debo tratar los suelos, ¿sí? Es decir, yo debo tratar los suelos. Después el uso de pulverizaciones, ¿no? Cuando ya les dije hace rato que es pulverizaciones, ¿no? Son sustancias que se añaden, ¿sí? Con la finalidad de eliminar la cantidad de carga microbiana. Luego tenemos los lavados adecuados, es decir, de qué manera se va a hacer, pues se va a lavar ese vegetal, transporte adecuado, ¿sí? Lo que yo voy a transportar adecuadamente, ¿sí? Los cuidados que yo voy a tener y la comercialización adecuada. Nosotros entendemos por comercialización que viene a ser el intercambio pues monetario, ¿sí? En este caso pues la transacción que se va a hacer pues de un vegetal por algo, ¿no? Entonces las condiciones, cómo se va a vender en este caso. Los vegetales en general poseen sustancias químicas que limitan al crecimiento de microorganismos, ¿sí? Sobre todo las frutas verdes se citan como ejemplo los ácidos cítricos, málicos, salicílicos, benzoicos, los taninos y los pintosidae, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Que los vegetales también tienen sustancias naturales que ayudan a que los microorganismos pues no puedan deteriorar pues rápidamente a este vegetal, ¿no? En este caso tenemos el ácido cítrico, y un ejemplo del ácido cítrico tenemos en una naranja, ¿no? Cuando es una naranja bien ácida, entonces tiene un pH bajo, ¿sí? Puede ser entre 3 a 4 más o menos de pH, entonces se hace muy resistente pues al ataque de los microorganismos. También tenemos el ácido málico que se encuentra pues en las manzanas o en otro tipo de vegetales, ¿no? Y otros tipos también de sustancias que se encuentran pues en algunos vegetales, la cual hace de que sean pues resistentes a la carga de microorganismos. Sí, acá tenemos la composición pues de un vegetal, ¿no? Este es un rango aproximado, un rango general. Entonces este rango dice pues bajos en proteína de 0,2
9 a 2%, dice, ¿no? Carbohidratos 8.6 a 13.2. Polisacáridos, ¿sí? Los polisacáridos son pues ramificaciones de azúcares, ¿sí? O dentro de ellos tenemos la celulosa, el almidón, tenemos los oligosacáridos, que también son la estaquinosa de 4 dice monómeros ramificadas, 3 monómeros sacarosa, 2 monómeros, ¿sí? Esas son las estructuras de que conforma pues un azúcar, ¿no? Un azúcar pues en este caso pues de un vegetal, ¿no? Dentro de los monosacáridos tenemos la fructosa y la glucosa, o también se le conoce como azúcares simples. Luego tenemos pues los lípidos. Los lípidos siempre va a estar relacionado a lo que es la cantidad de grasa, ¿no? Está entre 0.3 a 0.46. Luego dentro de ellos tenemos los ácidos grasos, los glicéridos, fosfolípidos y lipídicos, ¿sí? Entonces todo esto son constituyentes pues de la grasa, ¿no? Luego tenemos el agua en un rango entre 85 a 88.3, vitaminas y minerales, actividad de agua alta, ese AW significa actividad de agua. La actividad de agua se va a representar por la cantidad de agua que existe en un alimento, ¿sí? A eso se le conoce como actividad de agua, ¿no? Como ya les dije en anteriores veces, ¿no? Si se hace un control exhaustivo en lo que es la actividad de agua, entonces eso va a ayudar de que ese alimento se conserve por un periodo más largo, ¿no? Cuando esa actividad de agua sea controlada. El pH de hortalizas de 5 a 7 de pH de frutas de 2 a 4.5, presencia de sustancias antimicrobianas como aceites esenciales. ¿Eso qué quiere decir, no? Como les dije hace rato, ¿no? Algunos vegetales también pues tienen sustancias antimicrobianas naturales, ¿no? En este caso pues presentan los aceites esenciales, ¿no? ya que esos aceites esenciales provocan o eliminan algunos tipos de microorganismos. Fuentes de contaminación. Las fuentes de contaminación pues son por infección inicial, eso sería pues en la cosecha, ¿no? En el cultivo. Luego tenemos los utensilios y manejo, eso se refiere en el momento pues cuando se comienza a manipular o almacenar, ¿no? Y tenemos en la parte de procesado también, ¿no? Es decir, cuando se va a transformar, en este caso pues se va a transformar en algún tipo de productos que nosotros utilizamos, pues un vegetal, digamos una fruta, para poder transformar a mermelada o algo así. Y luego dice el ser humano, ese también es una parte de contaminación, ¿no? Ya que el ser humano es uno de los es en el cual él va a manipular en condiciones pues ya sea adecuadas o inadecuadas, ¿no? Y ello va a predeterminar a que esa contaminación se realice. Luego acá tenemos nuevamente, tenemos la infección inicial, como ya les dije, ¿no? Va a ser provocada por el suelo, el agua, el aire, insectos, animales y actividades del hombre, ¿no? Como les dije, esto por lo general se va a ver pues en la parte del cultivo, en la parte también de la cosecha, ¿no? Acá tenemos. Luego tenemos el utensilio y manejo, ¿no? Se puede realizar esa contaminación en los cuchillos, tijeras, mesas, vehículos de transportes, bandas transportadoras, cajones, carretillas y diablos, dice. En el procesado, ¿no? En el procesado, en este caso pues acá ustedes están viendo el procesado de un alimento, ¿no? Si tenemos ahí una mermelada, el procesado, entonces estamos procesando un alimento, ¿no? Se hace el pesado, luego la recepción, luego se hace la selección, luego se hace el lavado, luego
luego se le lleva pues a las pailas de cocción, ¿no? Luego al envasado y tenemos el producto final. También en el procesado también pues puede ocurrir la contaminación, ¿sí?, de un alimento. Y luego tenemos el ser humano, que es la clave importante en lo que es también la contaminación, en este caso de una fruta o verdura, ¿no?, ya que ya sea procesado o también ya sea pues de manera natural, ya que es el personaje que va a ir, es el personaje que va a tener mucho que ver pues con la calidad del producto, ¿no? Ya que se va a contaminar o va a estar pues el producto en óptimo estado. Tenemos también el agua, ¿no? La calidad de agua, dice, de agua en la industria, ¿no?, ya sea lechera, ya sea pues en la industria pues de las frutas, ¿no?, debe ser potable, dice, ¿no?, para entrar pues, para evitar la contaminación al ser empleada en el lavado pues de los utensilios y maquinarias. Es decir, en el caso de que se va a procesar, se va a transformar, ¿no?, se debe utilizar el agua de calidad potable, ¿no? Y si utiliza de algún establecimiento, podría ser de un pozo, ¿no?, ese agua también tiene que ser tratada, ¿no? Sí se puede utilizar, sí, pero tiene que cumplir pues las normas que den esa posibilidad. Principales grupos de microorganismos que se encuentran en las frutas y hortalizas, ¿no? Acá estas son las principales, como hace rato ya les he mencionado algunas, ¿no? Acá tenemos pues los más específicos, y estos son los que dañan pues a un alimento, ¿no? Tenemos las pseudomonas, alcalígenes, ¿no?, la erwinia, las xanthoxomonas, micrococcus, bacilos, bacterias lácticas y corineformes, ¿no? Dentro de los hongos tenemos los fusarium, aerubacillium, esclerotinia, botrytis, penicillium, alternaria y rhizopus, ¿no? Y tenemos también las levaduras, ¿no? Entre las frutas, dice, las bacterias, el pH favorecido pues para el predominio de los hongos se puede encontrar en algunos géneros mencionados en las hortalizas. Es decir, como hace rato les dije, ¿no?, el pH, un pH básico va a ser pues va a ser un factor muy importante para que se contamine pues un alimento por microorganismos, ¿no?, en este caso una fruta. Los hongos, los citados en hortalizas y además como el Cladosporium y Toma y Trichoderma, ¿no? Entonces ahí tenemos también las alteraciones, podredumbre blanda, dice, ¿no?, o bactericida, producida por la erwinia, carotobora y pseudomonas marginas en forma de secundaria de los Bacillus clostridium, ¿no? Nosotros ahí podemos ver, ¿no?, el daño que puede provocar en una fruta, ¿no? También esto nosotros lo podemos ver en que, a ver, una fruta, un ejemplo de esto podría ser ¿cómo se llama esa fruta ácida que nosotros consumimos, la maracuyá, ¿no es cierto? Ahí podemos ver también ese tipo de podredumbre blanda. Tenemos podredumbre por Colletotricum, ¿no? Ahí tenemos también, en este caso estamos viendo una papaya cuando tiene ese tipo de podredumbre, ¿cierto?, por ese tipo de microorganismos. Sí, eso también nosotros, si compramos una papaya, ¿no?, vamos a ver cómo es ese deterioro, ¿no? Por diferentes partes de la papaya va a salir ese tipo de podredumbre. Luego tenemos la podredumbre mohosa o gris, ¿no? Es decir, este tipo de podredumbre también se ve pues en algunos vegetales, ¿no? Es provocada, dice, por la botrytis. Podredumbre blanda, dice, producidas por Rhizopus stolonifer, ¿no? Es medio verdoso,
¿no? También se puede ver en algunas vegetales, ¿no? En este caso se puede ver en un durazno también, ¿no? Cuando tiene ese tipo de podredumbre blanda. Alteraciones de podredumbre mohosa, ¿no? O azul, producida por el Penicillium italicum, ¿no? En este caso, esta podredumbre nosotros lo hemos visto en una lima, en una naranja también, cuando tiene, pues, es muy dulce, ¿no? Y tiene poca acidez, ¿no? Podemos ver ese tipo de podredumbre media verdosa, media, pues, un poco desagradable, jóvenes, ¿no? Luego tenemos las alteraciones, pues, de rollas vellosas y purpurentas, dice, ¿no? Acá también tenemos diferente tipo de podredumbre que puede provocar, pues, por estos microorganismos que se llaman pitotora y peronospora, dice, ¿no? Ahí podemos ver en la fruta. Y tenemos también la podredumbre parda, ¿sí? Producidas por la esclerotinia, ¿no? Acá tenemos, pues en este caso, una manzana y tenemos también en una zanahoria, ¿no? Entonces ese tipo de podredumbre también es dependiendo del vegetal, y a cada vegetal también, pues, tiene también el microorganismo que pueda contaminar, que pueda, pues, pueda provocar este tipo de contaminación, ¿no? Alteraciones, dice, podredumbre de los extremos del tallo, ¿no? Esto también producida por el Fusarium diploidia ponosis y otros, ¿no? En este caso estamos viendo en el choclo, ¿no? En esa mazorca de choclo, ¿no? La contaminación por este tipo de microorganismos. Tenemos las alteraciones, podredumbre mohosa negra, producida por la Alternaria, Aspergillus niger, ¿no? Y este tipo de microorganismos que va a atacar, pues, a este vegetal, ¿no? Y va a hacer de que sea, pues, se vuelva negro. En este ejemplo podría ser una cebolla o un ajo, ¿no? Que va a tener esa alteración. Tenemos también la podredumbre verde, ¿sí? Producida por el Cladosporium y Herbarium, ¿sí? En este caso puede ser, pues, en un trigo, ¿no? En un grano, ¿no? En un cereal, ¿no? La contaminación de este tipo. Los patógenos, como les dije, patógenos significa aquellos que pueden dañar, pues, al ser humano, ¿no? Tenemos la salmonela, la shigella, el vibrio, cholerae o cólera, que ya les hablé en una clase anterior, la entamoeba histólica, el virus causante de la hepatitis y gastroenteritis, ¿no? Estos virus causantes de la hepatitis también son, pues, cuando en la fruta o en el vegetal que no ha sido lavados, puede provocar este tipo de enfermedad, y hay veces son males crónicos. Por eso siempre hay que utilizar, pues, un tipo de desinfectante o lavar bien una fruta o un vegetal para no contraer este tipo de enfermedades provocadas por este virus, ¿no? Que es muy conocida. Tenemos también el control, ¿no? Se tiene que hacer, pues, en la recolección, es decir, el agua también entre 50 a 125 ppm de cloro. ¿Eso qué significa? ppm significa partes por millón, ¿sí? Es decir, de 1.000.000 solamente se está utilizando 125, dice, concentración de cloro, ¿sí? Para poder, pues, utilizarlo en agua. Ya más adelante les voy a explicar cómo se hace ese tipo, pues, de preparación para lo que es la concentración de cloro, ¿no? Ya que se puede utilizar en un vegetal, ¿no? O como algún tipo de desinfectante. Soluciones de ácido de hidroacetato, dice, en concentraciones de 0.5 a 1.5%. Soluciones de sorbito y peracético, dice, ¿sí? Este tipo de desinfectantes también se utiliza, pues, para los virus, ¿sí? Temperaturas bajas, atmósferas controladas de nitrógeno, dióxido de carbono, uso de agentes químicos y ortofenilfenato sódico menor al 2%. Tenemos el difenilo y evitar las magulladuras y lesiones, ¿sí? Estos son todo el control, ¿no? Y la utilización, pues, de desinfectantes que se puede utilizar
para evitar pues para evitar la contaminación por microorganismos de los vegetales, ya sea pues ya sea una fruta o ya sea una verdura. Hasta el día, eso se